En Coquimbo, el Colegio Cristóbal Colón avanza hacia la excelencia ambiental. Con más de 950 estudiantes, ha integrado la educación ambiental como parte de su proyecto educativo, alineando su proyecto educativo institucional, PEI, y su plan de mejoramiento educativo, PME, con una visión de comunidad sostenible. En el análisis de nuestro proyecto educativo, apoderados, docentes y estudiantes coincidimos en que la educación ambiental debía ser parte de nuestra identidad. Hoy está presente en nuestro proyecto educativo institucional y en el proyecto de mejoramiento educativo. En cada curso también se han materializado a través de distintos espacios y acciones dentro de nuestro establecimiento. El laboratorio ambiental es un aula vida. Aquí los estudiantes aprenden ciencias, vida saludable y convivencia en un entorno natural. Esta aula abierta nos ha permitido vincular la vida cotidiana con el currículum a través de prácticas como el compostaje, la bioconstrucción y la generación de huertos. Para el colegio, el SINCAE ha sido una herramienta clave para ordenar, formalizar y proyectar el trabajo ambiental más allá de iniciativas aisladas, alineando la gestión, el currículo y la vinculación con el entorno. El sistema de certificación nos ha ayudado a lograr la articulación y armonización del foco ambiental, integrándolo en la comunidad, en los profesores y en los estudiantes. En el electivo de física se trabaja la unidad medioambiental, donde los estudiantes pueden comprender los fenómenos que afectan a nuestro planeta. Y desde allí surgen proyectos para mitigar las consecuencias del cambio climático. Nos sentimos parte del proyecto, porque también como familia aportamos al cuidado del medio ambiente. Hemos logrado compromiso y participación de los apoderados. La idea sería que en los hogares las familias lograran implementar las mismas acciones ambientales que se hacen aquí en el colegio, para consolidar los hábitos sustentables que mejoren nuestra calidad de vida y el entorno. La estrategia de delegados ambientales con 2 líderes por curso fomenta la participación estudiantil en reciclaje, compostaje, proyectos comunitarios, desempeñando además un rol clave en la sensibilización de la comunidad. Ser delegada medioambiental significa que nuestra voz cuenta para cuidar el colegio y nuestra comunidad. En una región afectada por la sequía, el colegio innova en gestión hídrica con sistemas de reutilización de aguas grises y próximamente aguas lluvia, proyectando un establecimiento autosustentable. Estamos trabajando para que en 4 años más el colegio se riegue por sí mismo, con un sistema integral de aguas y compostaje. La educación ambiental también fomenta una vida saludable. Estudiantes y familias llevan a casa sus cosechas, fortaleciendo hábitos alimenticios y lazos comunitarios. Es bacán ver cómo crecen las verduras, recolectarlas y lo mejor, llevarlas a casa y compartirlas. Así, el Colegio Cristóbal Colón demuestra que la educación ambiental es más que un proyecto, es un compromiso compartido que transforma aprendizajes, convivencia y comunidad. SINCAE, educación ambiental con impacto en las comunidades educativas de Chile. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de la Escuela SINCAE 2026, agradeciendo sinceramente su participación y el interés por fortalecer la educación ambiental en sus establecimientos educacionales. Acabamos de ver un video muy inspirador en la experiencia del Colegio Cristóbal Colón de la región de Coquimbo, certificado en nivel de excelencia. Queremos dejar un breve espacio para reflexionar en torno a lo que nos muestra este video. Para el Colegio Cristóbal Colón, el SINCAE ha sido el eje articulador que ha permitido armonizar la mirada ecológica con su propuesta pedagógica. Según explica su coordinadora ambiental, la clave del éxito fue integrar este sello desde el inicio en su proyecto educativo institucional, PI, logrando que la educación ambiental sea un pilar transversal en toda la gestión del colegio. Un aspecto increíble de esta experiencia es el rol de sus estudiantes a través de los delegados ambientales por curso, niños
y adolescentes han asumido el liderazgo necesario para convertirse en auténticos agentes de cambio. Nuestras felicitaciones a toda la comunidad por este compromiso ejemplar. Las y los queremos invitar a dejar sus propias impresiones de este video en el chat, contarnos qué elementos le llamaron la atención, qué aprendizaje rescatan o qué experiencias con las cuales se sintieron identificados. En unos minutos más leeremos sus comentarios, así que los invitamos a poner en el chat todas sus impresiones. El día de hoy desarrollaremos la segunda jornada denominada Educación Ambiental en el PI y Gobernanza Ambiental Educativa. Esta jornada forma parte de un ciclo formativo de 5 jornadas que hemos denominado Escuela SINCAE, la que busca fortalecer la comprensión estratégica de la educación ambiental y su implementación en los establecimientos educacionales, en coherencia con los principios del SINCAE. Le informamos que esta jornada está siendo grabada y posteriormente quedará disponible en el canal de YouTube del Ministerio de Medio Ambiente para que pueda ser revisada o compartida con otros miembros de sus comunidades educativas. En esta sesión estaremos acompañándoles desde el nivel central del Ministerio de Medio Ambiente por Roberto González, jefe del Departamento de Educación Ambiental, Constanza Ocampo, profesional de dicho departamento también, y quien les habla, Bárbara von Igel, también profesional del Departamento de Educación Ambiental. Y también contamos con el valioso apoyo de profesionales desde las regiones, las seremías del medio ambiente. Natalie Salor, de la Seremía de la Araucanía, Cristina Díaz, de los Lagos, Pía Córdoba, de los Ríos, y Marcela Pino, de la Seremía de Coquimbo. Ellas van a estar apoyando concretamente, animando el chat, respondiendo a sus consultas por escrito en el espacio de preguntas y respuestas y aceptando a todas las personas que se van uniendo a medida que avanza la jornada. Agradecemos especialmente este trabajo colaborativo que permite dar un alcance nacional a este espacio formativo. Quisiera ahora revisar algunos mensajes que han podido poner del video en el chat. Y estoy mirando a ver si es que han ido saludando de muchas partes, pero al menos por ahora al parecer no veo comentarios del video que vimos. Las animo a que lo puedan hacer. Es un video que tiene muchísimo contenido, que habla muy bien del SINCAE, de cómo una escuela, un colegio puede llegar a implementar de forma tan exitosa un programa marcando un trabajo transversal y un PI marcado por la educación ambiental que atraviesa todo el quehacer educativo. Nos saludan desde muchas partes, no lo voy a comentar porque son muchísimos saludos, ya somos 210 personas en esta jornada. Muchas gracias por unirse a este segundo encuentro, segunda jornada en el marco de la Escuela SINCAE. Qué emoción ver de tantas partes de Chile que nos acompañan. De verdad, muchas gracias desde acá mismo en la región metropolitana, pero también de Coquimbo, Los Ángeles, muchos jardines infantiles también, gracias por unirse. Hoy en día el SINCAE tiene un 30% de los establecimientos certificados ambientalmente son jardines infantiles. Así que gracias a ustedes también por unirse en esta jornada. Desde Santo Domingo, de Temuco, en fin. Estoy revisando y no veo comentarios, pero vayan. Sí, Bárbara. ¿Sí? Por acá Cristina. Geraldine dice que es una maravillosa experiencia, dice maravilloso trabajo han logrado como comunidad educativa de la Escuela Monteblanco. Hacen el comentario acerca del video. Muchísimas gracias, Cristina. Acá veo un buen ejemplo de cómo la educación ambiental puede formar parte de la educación, no como un contenido más, sino que con acciones y prácticas que van más allá de la escuela. Excelente, muchas gracias, de María José Tapia. Alguien dice que no pudo ver el video, lo dejaremos más adelante a partir de la próxima semana en el YouTube del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, a continuación entonces daremos inicio a la jornada con la presentación preparada para el día de hoy. Comenzaré yo con la introducción a la jornada de hoy, luego el primer momento estará a cargo de Constanza
y el segundo momento será nuevamente conmigo. Los invitamos a mantenerse activos durante esta sesión, participando a través del chat, como les comentaba recién. Hay distintas instancias que les pedimos que también interactúen a través del chat y de las herramientas interactivas que usaremos, que es Mentimeter, que esperamos que funcione bien. Voy ahora a proyectar. 2 segundos, compartir. Y ahora ya espero poner pantalla completa. Está un poquito lento mi computador, les pido disculpas. Ahí sí. Bueno, hoy entonces estamos en la segunda jornada de educación ambiental en el PI y gobernanza ambiental educativa. Bienvenida, bienvenido a quienes tal vez se unieron ya en los últimos minutitos. Respecto a la jornada que tuvimos ayer, queríamos hacer una breve síntesis. Primero que nada, son 3 grandes temas los que abarcamos ayer, o lo podemos sintetizar en estos 3 grandes temas. Primero que nada, la educación ambiental es estratégica y no accesoria. Vimos que necesitábamos una mirada de la educación ambiental dentro de nuestros establecimientos educacionales que tenga esta mirada estratégica, que abarque todo el quehacer educativo, que atraviese los 3 ámbitos del SINCAE y no que solamente lo estemos vinculando a ciertas áreas y que estemos haciendo educación ambiental basada en acciones puntuales, sino que tengamos esta mirada estratégica que abarca distintos instrumentos de gestión educativa desde el PI, y en eso vamos a ir profundizando hoy día un poquito más. Por otra parte, que la certificación es un proceso de mejora continua. Presentamos ayer la matriz ambiental, que es el instrumento base para la certificación, y lo presentamos como un instrumento que nos ayuda a desarrollar esta mejora continua, que la tenemos que estar permanentemente mirando desde antes de certificarnos y antes de pensar en el proceso de certificación, ojalá hasta después de estar certificado, porque siempre nos va a ir insumando proyecciones de ir mejorando en las distintas áreas. Nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de mejorar, y siempre hay por ahí algún aspecto que podemos ir mejorando incluso cuando ya estamos certificados en un nivel de excelencia. Y como tercer punto, la coherencia entre la gestión, el currículo y el territorio es la clave. Y ahí vimos que estos 3 ámbitos de SINCAE tienen que tener una articulación entre ellos y tener una coherencia justamente desde que miramos el territorio, dónde estamos insertos como escuela, como jardín infantil, y desde ahí llevar los ámbitos de nuestro entorno hacia el currículum y viceversa, y mirar también la gestión para no quedarnos atrás con la gestión propiamente tal del establecimiento, tanto la gestión ambiental como la gestión educativa. Y hoy veremos cómo esa coherencia se expresa en el PI y en la gobernanza. También quiero comentarles cómo vamos a ir funcionando en cada una de las jornadas. Esto también lo vimos ayer, por si acaso alguien ayer no estuvo participando y hoy día sí está. Primero que nada, es muy importante que se puedan registrar. Ahí estará fijado en el chat el registro de asistencia para que ustedes mismos se registren. Esa es la forma de saber que asistieron a esta jornada, y es responsabilidad de cada asistente registrar su propia asistencia, ¿ya? Se entregará un certificado a quienes tengan al menos un 80% de asistencia, es decir, asistan a 4 de las 5 jornadas que vamos a tener. También, por otra parte, al final de la jornada vamos a evaluar, o sea, les vamos a poner también compartir un link para que puedan evaluar esta jornada. En la opinión de ustedes es sumamente importante, así que pedirles ahí que no nos dejen de evaluar, porque así podemos ir mejorando las próximas jornadas, ya sea mañana, pasado, el jueves o el viernes, y también a futuro las webinars o las acciones que podamos ir desarrollando. Las jornadas serán grabadas, así que si se saltan alguna la van a poder ver en forma posterior. La vamos a subir al YouTube del Ministerio de Medio Ambiente también a partir de la próxima semana, y a todos los correos electrónicos que estén registrados en la jornada y hayan participado también de esta instancia, les enviaremos
entonces el link donde pueden ir a buscar las grabaciones que vamos a hacer. Eso respecto al funcionamiento. Y por otra parte, la participación de usted es muy importante, como les decía, somos muchos los que estamos participando, hasta hace un rato atrás un poquito más de 200. Vamos a tener dos formas de participar. Uno, vamos a ir haciendo pequeños cortes a través de Mentimeter. Habrán en esta jornada hoy día 2 espacios de participación y se puede responder en Mentimeter a través del QR del celular o el computador a través del enlace y el código que vamos a dejar en el chat. Y vamos a ir visualizando las respuestas en tiempo real. Esperemos que eso nos funcione. Y otra forma muy concreta de participación es a través del chat para que puedan saludarnos. Ya muchos de ustedes lo hicieron en comienzo. Muchas gracias por comentarnos de dónde vienen, etcétera. Y también tal vez hacer algún comentario durante la sesión, alguna impresión que ustedes tengan, en fin, lo que quieran comentar. Sin embargo, acá abajo pueden ver, ese es el símbolo del chat. Por otra parte, tenemos otro espacio de participación que está únicamente para las consultas, preguntas, dudas que puedan tener y que les pedimos que lo hagan en este espacio, PIR, preguntas y respuestas, porque de esa forma nos permite canalizar todas las dudas que ustedes tengan y también nos permite después sistematizar las preguntas que ustedes hagan respecto a esta jornada o bien también dudas que puedan tener del mismo proceso de certificación las pueden dejar ahí. Tenemos a todos nuestras colegas de regiones que nos van a estar acompañando en ir respondiendo lo máximo posible a esas preguntas y respuestas. Y además, al término de la jornada vamos a tener también un espacio donde vamos a responder a viva voz junto con Coti algunas preguntas que sean de carácter más general y que sean de interés en el fondo para todos los que estamos hoy día acá, que tal vez no sean tan puntuales de un establecimiento en particular. Bueno, así que la invitación entonces en esta segunda jornada es ser activos, somos muchos y es la forma entonces que tenemos de poder comunicarnos y tener una participación. El objetivo de la jornada de hoy es fortalecer la integración estratégica de la educación ambiental para la sustentabilidad en los instrumentos de gestión educativa y en la estructura de gobernanza institucional. Y para ello entonces vamos a abarcar dos grandes contenidos. Por una parte, la educación ambiental en el PI y su coherencia con otros instrumentos de gestión educativa, que va a estar a cargo de Coti, y luego vamos a hablar de la gobernanza ambiental y dentro de eso la importancia del comité ambiental. Entonces, por último, para ubicarnos dentro de la matriz de donde estamos hoy día, qué contenido vamos a abarcar hoy. Vamos a abarcar entonces del ámbito de gestión educativa, la inclusión de la sustentabilidad en el PI y el comité ambiental va a ser parte de la gestión educativa y luego en el ámbito 1 vamos a tener la transversalización de la educación ambiental en los instrumentos de gestión educativa. Entonces vamos a estar abarcando en el fondo 3 contenidos de la matriz en esta jornada donde el PI tiene que ver con el contenido 1.1.1 y también con el 2.2.1. Y el comité ambiental, tal como está expresado acá, tiene que ver con el 2.2.2. Eso, y ahora los dejo con Constanza Ocampo, que nos va a estar a cargo de este primer momento de la jornada. Muchas gracias, Bárbara. Aprovecho de saludar a todos los que se han ido sumando a la jornada, ya somos muchísimos. Y me gustaría partir este primer momento retomando un poquito lo que trabajamos en la jornada de ayer, que conversamos y también Bárbara ahora nos recordaba un poco que vimos que la educación ambiental que se promueve a través del SINCAE apunta al desarrollo de una estrategia finalmente. Como señalaba Bárbara en el resumen, la educación ambiental busca ser estratégica, es decir, que busca que no sea algo aislado, sino que se integre de manera coherente en los distintos ámbitos del quehacer educativo, que estamos hablando de la gestión, lo pedagógico y también en el vínculo con el entorno. Entonces, en este primer momento de la jornada de hoy, la idea es profundizar justamente en cómo esa coherencia se expresa a través del proyecto educativo institucional y tiene una bajada en los distintos instrumentos y planes de gestión educativa. Y como también conversábamos ayer, la incorporación de la educación ambiental en el PI, mencionábamos ayer que era uno de los pilares estratégicos para que el desarrollo de esta estrategia de educación ambiental
sea exitosa, junto también con el proceso de certificación, en el caso de los establecimientos que definen sumarse al CINCAE. Entonces, la idea es mirar que no se trata de integrar por integrar, sino de ir avanzando hacia una integración que tenga sentido, que sea coherente y que logre orientar el trabajo que desarrolla el establecimiento. Y dicho eso, como esta breve introducción de lo que vimos ayer, queríamos empezar con una pregunta. Ahora sí te pido, Bárbara, muchas gracias. Y es una pregunta de acuerdo a su impresión. La idea es conversar de acuerdo a cómo ustedes lo ven en sus comunidades educativas. La educación ambiental, ¿ustedes consideran que es más bien una declaración o se acerca a una estrategia dentro de su establecimiento? Igual que ayer, no hay respuestas correctas o incorrectas, más bien una percepción desde su experiencia. ¿Cómo ven ustedes que se está llevando la educación ambiental? La idea es que nos puedan comentar a través del chat en esta ocasión y voy a ir leyendo algunas de sus respuestas. Solo como contexto, cuando hablamos de declaración, podríamos entender que en el fondo está la educación ambiental quizás presente como en el discurso, en algunos documentos, quizás incluso en el PI, en algunas acciones, pero no necesariamente hay una estrategia o algo como más sólido detrás. Y en cambio, cuando hablamos de una estrategia, estaríamos hablando de algo que se planifica, se implementa, se evalúa, hay un equipo que lo lidera. Vamos a ver cómo las respuestas por acá. Parece, se acerca una estrategia, perfecto, ahí hay un avance, una estrategia, buenísimo. Por acá, declaración. Por acá, Darín dice, yo creo son estados, por lo que se debe pasar primero se declara y luego se instala y finalmente se consolida. Perfecto. Hay muchas respuestas, no alcanzo a ir leyendo todas, voy leyendo las que pueda. Se acerca más a una estrategia ya que es transversal en todos los niveles y simplemente evalúa semestralmente. Buenísimo, ahí Macarena nos comenta. Una declaración por acciones y actividades que se realizan, se implementa y se ejecuta. Por acá Salvador nos dice, es más una declaración, pero trabajando para hacer una estrategia. A ver, veamos otra respuesta. Es una estrategia y de hecho los y las estudiantes están en conocimiento de la acreditación. Buenísimo, buen punto ese, toda una comunidad en el fondo que está al tanto de que esto se trabaja y no es solo algo que se lidera desde la gestión, desde el equipo directivo, por ejemplo, desde los docentes. Por acá Elizabeth nos dice transición de declaración a estrategia. Buenísimo. Carolina dice, es una estrategia sobre todo a niveles de cuarto medio en cuanto a planificación y proyectos. Por acá Natalia nos comenta, si bien la educación ambiental ha estado presente como una declaración en nuestra escuela, el desafío actual es consolidarla como una estrategia sistemática y transversal, que se traduzca en prácticas concretas, sostenidas y significativas para toda la comunidad educativa. Súper, muchas gracias Natalia por tu comentario. Hay muchas respuestas y yo diría, así mirando rápidamente, que está más hacia una estrategia la respuesta o muchos comentan como pasando desde un discurso, desde algo que en el fondo está como un ideal a transitando hacia una estrategia y me parece que finalmente ese es un poco el objetivo, ¿no? Partir desde, bueno, tenemos esta intención, cómo lo vamos concretando y por lo que veo en las respuestas parecía que muchos van transitando hacia ese camino. Así que me parece que están todos más o menos en un camino similar o acercándose ya a una estrategia más sólida y permanente en el tiempo. Así que muchas gracias a todos por sus respuestas. Nos encantaría leerlas todas, pero somos muchos y agradecidos de su participación. Muchas gracias. Bueno, como veíamos recién, las realidades son bien diversas, pero yo creo que pueden coincidir conmigo lo que comentábamos recién. Está ahí el desafío grande de pasar de esta declaración a una estrategia de educación ambiental, que es algo que también profundizábamos ayer. Y ahí te pido, Bárbara, si podemos pasar a la siguiente para poder conversar un poco qué estamos entendiendo por realmente integrar la sustentabilidad y en el fondo avanzar como hacia esta lógica de estrategia. Es importante entender cómo qué implica integrar la sustentabilidad en nuestra comunidad educativa y en nuestras prácticas. Y muchas veces pasamos un poco en este tránsito desde la declaración
Pero aquí es importante que el camino vaya desde esta declaración hacia una integración estratégica, como ustedes mismos comentaban a través del chat. Entonces, cuando hablamos de una integración, estamos hablando de algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con el quehacer del establecimiento en su conjunto, con que esto permee en todas las acciones del establecimiento. Entonces, finalmente, integrar la sustentabilidad o la educación ambiental para la sustentabilidad no significa solo agregar un párrafo ambiental en el PI o en otro instrumento de gestión, sino que implica que la dimensión ambiental atraviesa toda la identidad de la comunidad educativa e influye en las decisiones que se toman, ¿no? Y orienta las distintas acciones y nuestra planificación del trabajo que realizamos como comunidad educativa. Entonces, en el fondo estamos hablando de pasar de esta lógica de más declarativa, como dice acá la PPT, somos una escuela comprometida con el medio ambiente, a ir avanzando hacia una lógica en donde la educación ambiental se expresa concretamente a través de objetivos, de metas, de una planificación, de seguimiento y evaluación, y muchos de ustedes lo comentaban en el chat que ya están en ese camino o efectivamente han logrado consolidar ese trabajo, así que muchas felicitaciones también por eso. Ahora si podemos pasar, perdón, y aquí un concepto importante que se me pasaba, que es la diferencia, yo creo que está un poco claro, pero para dejar el concepto instalado, que la diferencia entonces entre declaración y estrategia estaría en la operatividad, como poder concretar esta declaración y llevarlo a la acción y a algo estratégico, concreto y operativo. Eso ahora sí, Bárbara, muchas gracias. Y dicho eso, entonces un primer paso para avanzar hacia esta integración real de la educación ambiental para la sustentabilidad es la incorporación en el proyecto educativo institucional como un sello identitario. Y conversábamos ayer que en el fondo el PI es uno de los pilares para nosotros de la certificación, porque el PI, y ustedes lo deben saber mucho más que yo, es un instrumento que se construye colectivamente y que enmarca, da sentido finalmente al trabajo de los establecimientos, ya que todas las acciones y los procesos que se desarrollen en este tienen que estar vinculados con lo que se expresa en el proyecto educativo. Entonces, si se incorpora en el PI la dimensión ambiental, por consecuencia, la educación ambiental se debería expresar de alguna manera en el quehacer educativo. Y coincidentemente, yo creo que no lo teníamos planificado en el video que veíamos al principio, sé que no todos alcanzaron a verlo, del Colegio Cristóbal Colón. También en un principio, tanto la directora como el encargado nos comentaban como el primer paso o lo que nos dio el impulso de este proceso fue efectivamente que como comunidad nos dimos cuenta que la educación ambiental, el sello ambiental, tenía que estar en nuestra actualización del PI, y desde ahí esto se transforma en un eje que se va como materializando de distintas formas. Ya ellos comentaban, está este laboratorio, se materializa también a través de las planificaciones de clases, qué sé yo. En el fondo, el PI fue como el punto de partida. Y en ese sentido, la invitación es poder ir avanzando hacia la incorporación de la educación ambiental en distintos componentes del PI, y estamos hablando, como se indica acá, en la visión, que es como esta imagen futura de lo que queremos como establecimiento, de qué queremos proyectar, también en la misión, en el fondo como cuál es nuestro objetivo, como el para qué del establecimiento, y en los valores y principios también que en el fondo orientan el proceso formativo de lo que vamos a trabajar como comunidad educativa. Entonces, esa es la invitación de poder ir pensando cómo se integra la educación ambiental en este ideario o sello identitario de una comunidad educativa. Y aquí aparece una idea clave que finalmente, como logrado esto, ya pasa a ser solo un proyecto de la educación ambiental, sino que se transforma como en parte del ADN institucional. Bárbara, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y consideraríamos que esta incorporación de la educación ambiental sería como el primer paso, ¿no? Quizás algo un poquito más declarativo, pero para que no quede solo ahí, es necesario que el proyecto educativo se gestione. En el fondo, que lo que se establece en el proyecto educativo se pueda transformar en una práctica cotidiana, si no, quedaría solo en una declaración de principios. Y ahí la idea es poder mirar y aparece acá como pregunta clave, como nuestras decisiones presupuestarias, curriculares, organizacionales, ¿están reflejando ese compromiso o no? Como nuestro PI está logrando tener una bajada hacia lo concreto, porque en el fondo el PI no funciona como un instrumento aislado,
sino que se tiene que articular con distintos instrumentos de gestión que les permitan, en fondo, lograr una bajada. Y ahí el siguiente desafío, y como propuesta de cómo poder ir integrando la educación ambiental para poder ir generando esta estrategia, es lograr esta articulación entre el proyecto educativo, el PME, el plan de formación ciudadana y el plan de gestión de convivencia escolar. Entonces, la integración estratégica implica e invita a la coherencia entre estos distintos instrumentos. Y acá, como se indica, el PI define la identidad, que es como cuáles son nuestros lineamientos como comunidad educativa, pero finalmente el plan de mejoramiento educativo permite operacionalizar metas, tener objetivos e incluso destinar recursos a distintas acciones. El plan de formación ciudadana orienta la manera en que formamos y el plan de gestión de convivencia también aborda qué acciones vamos a desarrollar para poder fomentar la convivencia de nuestra comunidad educativa. Entonces, la invitación es que esta dimensión ambiental pueda ir articulándose entre estos distintos instrumentos. Y como se indica acá, como algunos indicadores de que esta articulación o esta integración se está desarrollando, por ejemplo, cuando vemos que hay metas ambientales que están incorporadas en el plan de mejoramiento, es decir, pasamos desde esta declaración en el PI a que efectivamente tenemos metas, tenemos objetivos y tenemos acciones que están incorporadas en nuestro PME, eso ya habla de que hay una bajada operativa. También cuando existen, por ejemplo, espacios de coordinación, que estos temas no quedan, no sé, relegados a un solo docente, sino que hay espacios para que un comité se pueda coordinar o para que los docentes puedan coordinarse e ir incorporando esta temática en sus planificaciones de aula. Por ejemplo, también instancias de formación docente en la temática, porque finalmente son quienes implementan esto en el aula. Y también a través de cómo se incorpora en el aula, por ejemplo, por medio de proyectos interdisciplinarios que permiten que esto no quede restringido a una sola asignatura, sino que se aborde de manera transversal. Entonces, la invitación es un poco ir recorriendo este camino desde la gestión educativa, de poder incorporar la educación ambiental en el proyecto educativo como documento base de un establecimiento y luego poder ir pensando en esta articulación que nos permita tener una estrategia que se concrete y que se materialice en las prácticas cotidianas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias, Bárbara. Y queríamos revisar también en relación a este primer punto, ahora pensando como en el proceso de certificación, cómo se refleja esta propuesta en la matriz ambiental, que es cómo esta integración se traduce en la matriz ambiental, que es este instrumento que revisábamos ayer, que orienta todo el proceso de certificación. Y muy rapidito, porque ayer no alcanzamos a ver un contenido de la matriz, este sería un contenido de la matriz, son 20 en total, ahora vamos a revisar los que están asociados al proyecto educativo y a la transversalización, y cada contenido tiene indicadores que en el fondo habla un poco del logro, qué tenemos que hacer para tener 2 puntos y qué tenemos que hacer para tener 1 punto, y además evidencias que serían como los respaldos que dan cuenta de que yo estoy logrando ese indicador. Y desde la matriz ambiental hay 2 contenidos que se vinculan directamente al proyecto educativo, y el primero es el que está acá, que es el 221, que es de inclusión de la sustentabilidad ambiental en el PI, que está asociado al ámbito de gestión. Y acá la invitación es a incorporar la educación ambiental en el ideario del proyecto educativo, y por eso aparece tanto la misión, la visión, los principios y valores, y como evidencia se solicita el documento PI completo, en donde se identifique y se destaquen los elementos que hacen relación con la educación ambiental. Y el segundo contenido que está vinculado al PI es el 111, que es transversalización de la educación ambiental en instrumentos de gestión educativa. Y si bien vuelve a aparecer el proyecto educativo, acá el foco está, tal como le dice su nombre, en la transversalización, es decir, en lograr esta articulación entre el proyecto educativo y cómo va teniendo una bajada coherente, en este caso particular, en el PME y en el plan de formación ciudadana. Entonces, acá la invitación de este segundo contenido es, bueno, el establecimiento logra una estrategia de transversalización de la educación ambiental, y es por eso que para los 2 puntos se solicita como evidencia tanto el proyecto educativo
el PME, en el caso que corresponda que el establecimiento tenga que tener, y el plan de formación ciudadana. En el caso de los jardines infantiles, entendemos que no aplicaría el plan de formación, sí que corresponde como evidencia el plan anual. Y la idea es exactamente la misma, como lograr esta articulación entre los distintos instrumentos de gestión. Esa es la forma en que se materializa esta propuesta a través de la matriz ambiental. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor, Bárbara? Muchas gracias. Y antes de cerrar este momento uno de esta jornada, queríamos también presentarles algunos datos que nos parecían bien interesantes respecto a cómo los establecimientos que están certificados eh, han ido incorporando la educación ambiental en sus instrumentos de gestión. Y estos datos que están acá son resultados de una encuesta de percepción e implementación del CINCA que pudimos hacer el año pasado y que aplicamos a establecimientos que estaban certificados hasta diciembre del año pasado, de 2025. Y tuvimos una alta participación, fue más de un tercio de los establecimientos certificados, y que es como nos parece una muestra bien significativa. Y la encuesta es bastante extensa, pero estos resultados están vinculados al tema de los instrumentos de gestión. Y cuando preguntamos si el establecimiento considera que la educación ambiental está incorporada en su PI, un 98% de quienes respondieron indicaron que está la educación ambiental en su proyecto educativo, es decir, casi la totalidad de los establecimientos que respondieron, es muy alto. Y después preguntamos si existe relación entre el proyecto educativo y el PNE en materia de educación ambiental. Y también aparece un porcentaje muy alto, el 92% indicó que sí, y el resto fue que no lo tenía o que no tenía PNE. Así que es realmente muy alto el porcentaje. Y ya cuando preguntamos si la educación ambiental estaba incorporada en su plan de formación ciudadana, ahí el porcentaje disminuye bastante y un 65% indica que se encuentra incorporado, pero ahí tenemos un desafío interesante, ya que un 34% menciona que es algo que todavía no han considerado o no se ha ido integrando. Así que es algo interesante de mirar. Ahora, respecto a estos resultados, uno podría pensar quizás, como también veíamos en el chat al principio, puede ser que de este 98%, que es muy grande, que tiene la educación ambiental incorporada en su PI, puede ser que algunos todavía estén en una fase más declarativa y otros quizás ya están en una fase más operativa, pero también podemos leer estos resultados como que los establecimientos que están certificados, que son quienes respondieron como eh, han logrado avanzar en el proceso de certificación o han reconocido la importancia de este paso para poder desarrollar una estrategia de educación ambiental. Entonces, consideramos que quizás estos resultados pueden apuntar un poco hacia eso, de que en el fondo un establecimiento que se certifica ha ido identificando que este paso es fundamental para poder dar sostenibilidad a esa estrategia en el tiempo. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Bárbara. Y ya cerrando este primer momento en donde hablamos del proyecto educativo, les queríamos invitar a revisar este material que puede ser de utilidad. Es un documento de orientaciones para la elaboración o actualización de los proyectos educativos. Está disponible en la ecobiblioteca. Tiene ya algunos años, pero sigue siendo bastante vigente, así que ahí le invitamos a revisar, y sé que también lo van a estar ahí compartiendo por el chat para que lo puedan mirar. Y por último, para cerrar este bloque, queremos volver a abrir el espacio para conocer sus opiniones y experiencias con dos preguntas a través de Mentimeter en esta ocasión. Y la primera es ya mucho más concreta: si el PI de su establecimiento menciona explícitamente la dimensión ambiental y o la sustentabilidad. Entonces ahí le invito para que puedan ingresar a Mentimeter a través del código que está ahí, o a través de el enlace y el código numérico para que puedan responder esa primera pregunta. Y después la segunda es: ¿qué tan operativa es la dimensión ambiental en su PI? Es un poco parecida a la anterior, pero apunta a que, bueno, si ya está integrado en su PI, está teniendo hoy día como una bajada o una expresión concreta en el quehacer educativo, o todavía está más declarativo dentro del proyecto educativo. Así que ahí les invitamos a responder, partiendo con la primera. Y Bárbara, no sé si pudieras compartir para ver si que ya tenemos alguna respuesta en Mentimeter.
Estamos ahí en la segunda pregunta. No sé si podemos ir a la primera. Ahí se está cargando. Super, ahí ya tenemos varias respuestas y claramente aparece sí con un alto porcentaje. 62 personas indican que sí, 25 parcialmente, 11 no y 2 no sé. Interesante eso, no sé también. Ahí habla de los desafíos de cómo socializar también estos instrumentos que son fundamentales dentro de una comunidad educativa. Pero claro, aparece el sí como una mayoría que me hace mucho sentido también con los resultados que veíamos recién, que gran parte de los establecimientos que respondieron a la encuesta el año pasado también declaraban que esto estaba dentro de su proyecto educativo. Ahora sí, podemos pasar a la siguiente, por favor, Bárbara, para que la puedan responder. Y ahora es pensar, bueno, está en nuestro PI, pero ¿qué tan operativa es esta dimensión ambiental que estamos declarando? ¿Tiene una bajada concreta? ¿Se materializan distintas acciones? ¿O es algo que todavía no ocurre? Van apareciendo algunas respuestas y aparece sí por acá, o sea que es operativo. Voy a cantar un poquito porque no alcanzo a ver. Sí, lo menciona y se materializa acciones, perfecto. No está operativa ya que no está considerado dentro del PI, perfecto. Creo que es bastante operativa, sin embargo no hay un trabajo sistemático aún, perfecto. O sea, probablemente se acerca un poco más a lo que conversábamos ayer, como todavía son acciones un poquito más aisladas y no se está avanzando como esta estrategia más sólida, ¿no? Absolutamente es transversal a la propuesta educativa diaria. Buenísimo. Estamos avanzando, en camino, perfecto. Ahí aparece también lo que mencionaban ustedes por el chat, como en proceso. Es uno de nuestros sellos. Sí hay acciones, pero siento que no se ha articulado del todo. Perfecto. Ahí todavía está como el desafío, ¿no? De poder ir avanzando hacia una estrategia aún más sólida. Esperemos que lo sea, es nuestra primera vez. Buenísimo, perfecto. Ahí me imagino que es un establecimiento que está recién sumándose al proceso de certificación. Muy baja esta dimensión. Estamos en pañales, en proceso, más operativa que declarativo, perfecto. Por acá, poco operativo, aunque desconozco si hay metas declaradas, pues hace poco trabajo en el tema. Perfecto. Bueno, ahí importante ir conociendo y también lo que mencionaba yo de que es importante también el desafío de estos instrumentos, como poder darlos a conocer a la comunidad, probablemente a veces está más incorporado de lo que uno cree o declarado en los instrumentos y no tiene todavía una bajada, que también habla de cómo se puede ir operativizando este instrumento. Está en proceso de operatividad, se materializan algunas acciones, tenemos comité y trabajos ambientales. Es la más fuerte, me imagino que ahí es algo que es como, este es un punto que han trabajado como establecimiento. Está en proceso de aplicación ya que el PI, el del establecimiento, fue modificado este año. Buenísimo. Qué bueno que en ese proceso de actualización hayan podido incorporar la educación ambiental. Nosotros entendemos que el proyecto educativo no es un instrumento que se modifique año a año, pero es importante que en los periodos en que se actualice, poder ir incorporando esto cuando ya es una necesidad y es una realidad para los establecimientos que están trabajando la temática. Así que me alegro que lo hayan podido hacer. Estamos avanzando, estamos trabajando en camino. Hay hartos ahí en proceso, como también nos comentaban en el chat. Revisamos algunos más, Bárbara, y cerramos porque son muchas respuestas. Es operativo, se materializa en acciones concretas, pero falta por trabajar.
Por acá, sale hermoso en el PI, pero cuesta trabajar en los colegios y familias en red. Perfecto. Ahí está el desafío de cómo efectivamente materializar, concretar y dar una bajada. Y ahí, claro, quizás el desafío, y desconozco, pero puede ser que esté en el PI y ahora también cómo lo concretamos en otros instrumentos que nos permitan tener esa bajada más concreta hacia el trabajo cotidiano. Por acá es muy operativo debido a que es trabajada en comunidad, existen asignaturas que se enfocan al 100% de las acciones y otra que se incorpora por ABP. Buenísimo. Súper. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Tenemos respuestas bien variadas, en el fondo establecimientos que están bien en un proceso bien inicial, otros en proceso. Yo diría que eso es como un porcentaje bien alto y otros que ya consideran que esto está súper operativo, súper instalado y nos alegra que eso sea así. Y ayer también comentábamos, esto es un proceso efectivamente y esperamos que estas instancias, que el mismo proceso de certificación a través de su matriz ambiental también sea un aporte para poder ir avanzando en este trabajo. Así que agradecerles nuevamente por sus respuestas, por su participación y te dejo la palabra, Bárbara, para continuar con el siguiente tema de esta jornada. Voy a compartir. Un segundo. Bueno, ahí ya está apareciendo, va a aparecer pronto la presentación. Bien, hasta ahora hemos visto cómo la educación ambiental se integra en el PI y cómo avanzar hacia una coherencia entre los instrumentos de gestión, ¿no es cierto? Y ahora vamos a dar un paso clave, cómo se toman las decisiones al interior del establecimiento en materia de sustentabilidad. Este segundo momento se llama gobernanza ambiental e importancia del comité ambiental. Porque no basta con tener buenas ideas o declaraciones, necesitamos estructuras que permitan sostenerlas en el tiempo. Avanza, Coti, por favor. Cuando hablamos de gobernanza ambiental nos referimos a cómo la comunidad educativa organiza la toma de decisiones en torno a la sustentabilidad. Y aquí hay un cambio importante de enfoque. No se trata solo de participación, se trata de incidencia real. Es decir, que las decisiones que se toman efectivamente orienten el rumbo del establecimiento. ¿Y qué propone el SINCAE para esto? Un comité ambiental multiestamental que incluya equipo directivo, docentes, estudiantes, apoderados, que son los integrantes de carácter obligatorio del comité ambiental y además asistentes de la educación. Y algo muy relevante, que es una organización social del territorio. No es solo por cumplir, sino que es porque la educación ambiental es por definición un proceso colectivo. Deteniéndome en la organización social local, esta debe cumplir con la función de ser un puente con la comunidad vecina. Por eso planteamos que sea vecina al establecimiento. Esta organización puede ser del tipo funcional, territorial o de interés público. Por ejemplo, una junta de vecinos, un centro de adulto mayor, una organización juvenil o deportiva, una corporación o una fundación. Lo importante es que permita la vinculación con la realidad del entorno y la generación de lazos de colaboración mutua y permanente en educación ambiental. Y eso también es bien importante. Hablamos en educación ambiental, es decir, no es cualquier tipo de organización que nos colabore en cualquier otra cosa, sino que estamos pensando y enfocándonos en educación ambiental. Se aclara que entidades como empresas, universidades o municipios, aunque pueden ser aliados estratégicos y muchas veces lo son y son parte de las redes colaborativas, que tiene que ver con el ámbito 3 de relaciones con el entorno, en este caso no se consideran organizaciones sociales para este contenido. Y aquí queremos dejar instalada una pregunta clave. ¿Cómo están participando nuestros estudiantes en este espacio? Porque muchas veces los estudiantes quedan en un rol más bien operativo.
Ayer veíamos al comienzo de nuestra jornada un video muy interesante sobre la participación de estudiantes en el marco del SINCAE. Y es clave que nuestros estudiantes puedan ser parte de los comités ambientales. Pero el desafío es que participen en el diagnóstico, la planificación y la evaluación, porque la participación forma ciudadanía. Los niños y adolescentes no deben ser solo ejecutores de actividades, deben ser actores activos en la toma de decisiones. Cuando eso ocurre, entonces no solo mejora la estrategia ambiental, se fortalece la formación de ciudadanía ambiental. Y eso es uno de los objetivos principales de nuestro querido SINCAE. La siguiente, Coti, por favor. Y hay otro elemento clave en la gobernanza, la vinculación con el territorio. El comité ambiental no funciona aislado, se conecta con otros actores del entorno, como decíamos recién, por ejemplo, con municipios, organizaciones sociales y ambientales, universidades, servicios públicos. Y esto permite algo muy importante, ampliar la mirada y fortalecer la estrategia del establecimiento. En este contexto, el comité ambiental cumple funciones estratégicas. Por ejemplo, diseñar la estrategia de educación ambiental, ejecutarla, evaluarla, es un aspecto súper importante. Y desde la evaluación, proponer mejoras. Es decir, no es un grupo que organiza actividades aisladas, sino que es el espacio donde se conduce la estrategia de educación ambiental del establecimiento. Y para que esto funcione bien, el comité ambiental también tiene funciones concretas y responsabilidades claras. Entonces, acá las funciones concretas son aplicar la matriz ambiental, emitir el informe de autodiagnóstico ambiental y elaborar el expediente de certificación o informe de revalidación según lo que le corresponda al establecimiento. Y junto con ello, hacer además una planificación anual, es decir, tener un documento claro que permita ordenar las acciones que va a desarrollar el establecimiento y el comité ambiental propiamente tal. Y esto lo vemos en la siguiente diapositiva, Coti, por favor. Que acá tenemos el contenido de la matriz ambiental que está vinculada al comité ambiental. Y acá queremos diferenciar muy claramente el puntaje entre 1 punto y 2 en la matriz ambiental en este contenido. Para alcanzar los 2 puntos se requiere que haya un representante de la comunidad local, que debe ser una organización social local, funcional, territorial o de interés público. En cambio, para obtener 1 punto solo se requiere representantes de los integrantes obligatorios del comité ambiental, es decir, obligatorios serían el equipo directivo, docentes, estudiantes y apoderados. Para efectos de los jardines infantiles no se considera obligatorio a los estudiantes, por supuesto. Pero si los quieren incorporar y de alguna forma hacerlos partícipes, a los más grandes también lo pueden hacer. Entonces, y tal como se ve en las evidencias, tanto para obtener 1 punto como 2 puntos, se requiere dar cuenta de haber sostenido al menos 3 reuniones o instancias de trabajo en el año en curso. Además del documento de trabajo con propuesta de trabajo ambiental, porque nos parece que es necesario ordenarse como equipo de trabajo y tener un pequeño plan de trabajo, un norte que guíe a este equipo que va a trabajar en forma conjunta, equipo multiestamental, que entonces se va a ir como ordenando de alguna forma en torno a este documento que desarrolle y que tenga una propuesta de trabajo ambiental. Buscamos a través del SINCAE que haya en los establecimientos comités activos. Y esto implica que tengan representatividad real, es decir, no esté el docente trabajando solo. Tenemos muchísimos ejemplos lamentables donde el docente nos informa, nos dice, pucha, no sé cómo hacerlo, pero estoy trabajando sola, no logro hacer trabajar al comité ambiental. Bueno, efectivamente es un desafío. Que desarrollen entonces un plan de trabajo anual
que se establezcan metas claras, y por eso es tan importante este plan de trabajo, que tenga metas, que vean a mediano plazo, a largo plazo cómo van a ir trabajando, y que como equipo hagan un seguimiento periódico a este plan de trabajo, y que tengan reuniones de coordinación. Y los errores frecuentes que vemos es que existen frecuentemente comités nominales sin reuniones, falta de actas o estas están mal elaboradas, o bien un liderazgo concentrado en una sola persona, que es lo que le comentaba anteriormente, él o la profesora o educadora trabajando sola, o bien centrado el liderazgo en la directora o el director del establecimiento. Y por otra parte también actividades sin evaluación o evidencia. Entonces muchas veces nos indican los comités que, bueno, hemos hecho tantas acciones, pero la verdad que no fuimos guardando la evidencia. Es responsabilidad entonces de todo este equipo de trabajo, y por eso la importancia de que sea multiestamental y participativo y activo, que vayan en una carpeta ordenadamente y guardando las evidencias que tienen para los distintos contenidos de la matriz ambiental. Y por eso es tan importante que este equipo completo conozca la matriz ambiental, todos los estamentos, y pueden ir aportando en forma transversal y mirándose como las distintas responsabilidades y aportándose en esas responsabilidades entre los docentes con los directivos, entre los docentes con los apoderados con los estudiantes y viceversa, y así ir teniendo una mirada estratégica, amplia, porque ahora voy a usar la otra palabra, de esta estrategia de educación ambiental que buscamos que se desarrolle en los establecimientos educacionales. La siguiente, Coti, por favor. Y vi que me faltaron unos clics de... Anda avanzando nomás. Ya hablé de los errores frecuentes, no importa, y de cómo es un comité activo. Bueno, y pasando a esta siguiente diapositiva, acá tenemos las evidencias que veíamos anteriormente en la matriz ambiental. Entonces las evidencias tienen que ver acá con el plan medioambiental a mano izquierda, y tenemos un acta a mano derecha. Entonces, el plan medioambiental, en este caso, presenta su objetivo y luego las líneas de trabajo y actividades con sus indicadores de logro y medios de verificación. Es un plan muy contundente, muy amplio, porque por una parte trabaja en los 3 ámbitos del CINCAE. Entonces abarca en su primer ámbito el curricular pedagógico, después las acciones que van a hacer en el ámbito del ámbito de gestión, y las acciones que van a hacer en el ámbito de relaciones con el entorno. Y por otra parte, a mano derecha se presenta entonces un ejemplo de acta que está muy bien elaborada, en el sentido que incorpora no solo los nombres y las firmas y las temáticas que abarcaron durante la reunión, sino que también el estamento que representa cada asistente, y de esta forma, al incorporar el estamento, el comité regional, cuando evalúe después esta evidencia, puede realmente saber qué actores forman parte del comité ambiental y a su vez asistieron a la reunión. Si ustedes hacen un acta donde ponen Bárbara von Igel y mi firma al lado, quien evalúa no tiene idea a qué estamento corresponde a esa persona. Entonces es indispensable que en el acta ustedes incorporen al menos estas 3 columnas, es decir, el nombre de la persona que asiste, ¿cómo se dice? El estamento que representa y la firma al lado. Eso respecto a las evidencias. Nosotros hemos estado presentando ahora con Coti en esta diapositiva solo la columna 1 y 2 de la matriz ambiental, pero la matriz ambiental tiene una tercera columna muy descriptiva, con todas las observaciones que podemos tener o que estamos haciendo como de acompañamiento a este contenido. Entonces léanlo, porque esa tercera columna, si bien es extensa en algunos de los contenidos, es muy clarificador de qué es lo que se está evaluando, qué se está pidiendo para cada uno de los contenidos de la matriz. La siguiente diapositiva, por favor. Así como Coti hace un rato atrás presentó los resultados de la encuesta de percepción e implementación del CINCAE que hicimos el año pasado a los establecimientos que están
certificados ambientalmente, los presentó en el marco del PI. Yo acá estoy presentando resultados en torno al comité ambiental. Entonces, lo interesante es que esta encuesta arrojó que un alto porcentaje de los establecimientos cuentan con un comité ambiental, un 86%, pero a la vez se evidencia una baja frecuencia de reunión. Estas se realizan principalmente en forma trimestral o semestral. Asimismo, se observa menos participación de actores externos al establecimiento, es decir, un 51% de los comités ambientales tienen participación de una organización social local. Y en el caso de los estudiantes, 72% de los comités ambientales tienen participación de este grupo. Sin embargo, debemos preguntarnos qué tipo de participación tienen y lo que comentábamos en las diapositivas anteriores, si esta participación está más bien centrada en ejecutar actividades o bien toman decisiones junto con los adultos, que es lo que nosotros buscamos, que los estudiantes, ojalá en los comités ambientales, puedan ser actores activos en la toma de decisiones. Por tanto, vemos con estas cifras que se configura como un desafío el fortalecer la participación de actores externos en los comités ambientales, es decir, de la organización social local, de modo de potenciar la vinculación del establecimiento educacional con el territorio en el cual se inserta. Y asimismo resulta clave promover la participación activa de los estudiantes en los comités, incluyendo su involucramiento en los procesos de toma de decisiones. Entonces, pensando, y ahora la siguiente, por favor, Coti, queremos volver a hacerlos participar a través del Mentimeter, a ver si nos resulta. Ayer parece que eran tantos los que participaban que tuvimos problemas con el Mentimeter, pero no importa, si hay problema vamos a buscar una solución para ver un plan B. Las dos preguntas que hoy día queremos hacerle en torno entonces al Mentimeter es: ¿cómo describiría el funcionamiento de su comité ambiental? Primero, y luego, ¿qué actores falta con mayor frecuencia en los comités ambientales y por qué? Entonces acá, que libremente, primero vamos a marcar todos juntos la primera pregunta, es decir, ¿cómo describiría el funcionamiento de su comité ambiental? Ahí nos pueden hablar desde la frecuencia hasta los actores. Ya sabemos que hay muchos que no tienen participación de la comunidad vecina o de alguna organización social local. Tal vez comentarnos por qué es compleja la participación, pero descríbanos primero su funcionamiento como comité ambiental. No sé si lo están pudiendo, ¿no se puede? No. Tengo un tema de capacidad de Mentimeter. Nos está observando que somos muchísimos en la reunión y que todos quieren participar, entonces nos pide que nos registremos. Yo les quiero dar las gracias. Hoy día somos 400 personas en esta jornada, muy parecido a ayer. Qué bueno que no ha bajado la convocatoria. Gracias por darse el tiempo, sumamente importante, pero más allá de cumplir y de cumplir por estar en la jornada, ojalá que les sirva realmente para poder ir reflexionando, para tomar, en el caso de la jornada hoy día, para tomarle el peso a la importancia de incorporar la educación ambiental en el PI como el instrumento, como que nos permite ir abarcando desde ahí todo el quehacer educativo del establecimiento, que no sea solo declaratorio, si logremos a la medida que avance el tiempo logremos ir avanzando, que este instrumento PI realmente se transmita, se transversalice en todo el quehacer educativo. Y por otra parte, como veíamos ahora, el comité ambiental, que hablamos ayer de los pilares de la estrategia de educación ambiental, que eran 3, el tener la educación ambiental en el PI, el tener un comité ambiental operativo
y desarrollar un diagnóstico socioambiental del entorno local. Entonces, en la jornada de hoy día estamos viendo estos dos primeros pilares para desarrollar una estrategia de educación ambiental que sea sostenible en el tiempo y como se dice, se empape, digamos, la escuela o el jardín infantil con esta estrategia de educación ambiental. Bárbara, Sí. no de la manera oficial, pero nos resulta ver las respuestas. No sé si quiere que compartamos algunas para que podamos comentarlas. Ahí se ve. Yo no la estoy viendo. Estoy compartiendo. No sé. Ya voy a dejarlo. Ahora sí. Sí, ya, qué bueno. Lo más grande que se puede. Pero excelente. Excelente. Entonces, frente a la pregunta, ¿cómo describiría el funcionamiento de su comité ambiental? Tenemos acá alguna respuesta. Considero que es un trabajo arduo. Sí, estamos de acuerdo con eso. Por ahí otra persona dice no está funcionando. Otra persona dice estamos recién organizándolo. Eso es bien importante. Yo acá me voy a permitir como darles como una opinión desde años ya trabajando en más de 15 años y cercano a los 20 conociendo el SINCAE. Me parece que el comité ambiental es el corazón, y lo dijimos ayer, es el corazón de la certificación ambiental en un establecimiento educacional. Entonces, tal vez si es que están recién configurándose como comité, están recién conociendo la matriz ambiental, nuestra sugerencia desde el SINCAE siempre es tómense un tiempo, tómense un año para conocer el SINCAE, para conocer la matriz, para fortalecerse como equipo de trabajo, como comité ambiental, y tal vez piensen en una certificación el próximo año. La certificación no es para llegar a la carrera de evidencia y decir tomen, cumplí. La certificación busca instalar un proceso de educación ambiental. Este proceso toma tiempo, entonces tal vez este año es para tomarse un respiro y el próximo año luego buscar una certificación ambiental. Creo que va a ser un proceso más fácil para ustedes, va a ser más ameno, va a ser más comprendido, porque esto requiere tiempo y trabajo también, y lo sabemos. Así que estamos de acuerdo que es un trabajo arduo. Con poco funcionamiento, la verdad, dice otra persona, no existe aún el comité, inexistente. Por otra parte, otra persona dice informativo, consultivo y resolutivo. No tenemos comité ambiental. Coti, ¿podemos avanzar un poquitito hacia abajo para ver regular? Por tiempo cuesta coincidir. Poco activo, medianamente bueno. Acá voy a leer un comentario un poquito más amplio. No alcancé a leerlo, no importa. No tenemos comité. Mucha motivación, poca sistematización. Otra persona dice la verdad no existe aún, pero lo vamos a activar. Hay comité, pero cuesta reunirse. Hasta el momento el comité ambiental son las personas que están a cargo de la implementación de naturalizar un programa de educación parvularia, quienes son los embajadores, una técnico y una educadora y la directora. Qué buen ejemplo, porque efectivamente acá entonces les falta la familia, les falta la comunidad vecina. Entonces, vuelvo a repetir, creo que es tal vez el momento de repensar una certificación para este año, porque, como decíamos anteriormente, es clave que puedan sostenerse todos juntos en un trabajo, ir apoyándose según también la expertise de cada uno y los distintos estamentos. Tenemos un comité activo, nos falta juntarnos para hacer una reunión. Algo bien importante y está dentro de las orientaciones que se dan en el comité ambiental en este contenido, y es que se indica que se pueden también reunir en forma remota, como nos estamos reuniendo en este momento. Sabemos que muchas veces cuesta coincidir en los tiempos dentro de la jornada misma y puede ser un poquito más tarde, pero ya en forma remota. Por ahí alguien dice siempre falta tiempo para lograr la reunión con todos, ya que siempre ocurre algo en el colegio. Es cierto, pero tal vez cada 2 meses, que es lo ideal, poder reunirse, sí poder tomarse un tiempo, aunque sea media hora,
tal vez limitar el tiempo de reunión y hacer algo bien sistemático, con una tabla, bien ordenado, y así no se dispersa la conversación en otras temáticas. Por aquí alguien dice, es un equipo comprometido en la unidad educativa que realiza muchas acciones, pero no tenemos actores externos que participen. Sabemos que es así, ahí tal vez reiterar la importancia de que consideren a estos actores externos, porque es lo que nos permite vincularnos con la comunidad externa y así fortalecer el ámbito de relaciones con el entorno, que sabemos dentro de la certificación ambiental que es el ámbito más complejo de abarcar desde el establecimiento. Entonces, si es que además no tienen una organización que les pueda ir sosteniendo y apoyando, y ustedes también puedan vincular a esa organización externa al establecimiento, va a ser complejo entonces ir desarrollando el ámbito de relaciones con el entorno. Si te parece, Coti, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué actor falta con mayor frecuencia en los comités ambientales? ¿Por qué? Y ahí parece que ya no nos deja responder, Coti, porque tenemos 3 respuestas, pero son en inglés y que tiene que ver con el límite que alcanzamos. Pero tal vez de alguna forma ya estaba respondido. Nos parece que es evidente que el actor externo, ¿no es cierto?, es el que falta con mayor frecuencia, y probablemente los estudiantes. Seguramente se replica un poquito la respuesta que nos dieron los establecimientos que respondieron la encuesta el año pasado, donde los estudiantes solo estaban en 72% de los comités ambientales, y eso incluso nos parecía un poquito alto según la realidad que nosotros hemos podido ver y cómo observamos que se desarrollan estos comités. Muchas veces hay falta de participación de los estudiantes. Entonces, la invitación es que puedan ir incorporando a los estudiantes, no solo como para ejecutar actividades, sino que también en la toma de decisiones. Solo pensemos que todo lo que hacemos desde la certificación ambiental la estamos desarrollando para ellos. Esto no es una certificación para poner un diploma y una bandera en nuestro establecimiento. Esto es un camino para desarrollar, como dijimos ya en otras oportunidades, un proceso de educación ambiental que va en directo beneficio de nuestros estudiantes. Y ahí tal vez recordar las palabras de Roberto ayer, como cuando inauguró nuestra escuela y dio no solo las primeras palabras de saludo, sino que del contexto, de qué es lo que buscamos nosotros desarrollar y qué enfoque de educación ambiental. Para quienes no estuvieron ayer, este enfoque de educación ambiental tiene que ver con hacer comunidad, con desde la educación ambiental ver una educación ambiental que sea más integrada y más integral, perdón, también, y que logre empoderar a las comunidades educativas y desde ahí lograr transformaciones reales, tanto en las comunidades educativas como también en el entorno de las comunidades educativas, es decir, en los contextos, los territorios donde se insertan los establecimientos educacionales. Y desde ahí necesitamos, por supuesto, equipos fuertes trabajando, y no solo docentes, profesoras o profesores o educadoras aisladas, solas, trabajando por la certificación ambiental. Entonces, el recordatorio es: trabajamos por un proceso de educación ambiental, que este va a culminar entonces finalmente en una certificación, y trabajamos en equipo. Todo esto desde la incorporación de la educación ambiental en el PI, porque esto desde el PI nos va a permitir transversalizarla a los otros instrumentos de gestión educativa y desde ahí lograr un trabajo integral desde este enfoque de educación ambiental que estamos buscando. La Coti en realidad va a proyectar, va a volver a proyectar, así como estaba recién como avanzando en un pequeño resumen. La idea entonces, fuerzas de hoy,
Son la primera, que la sustentabilidad debe integrarse estratégicamente en el PI, por una parte. La gobernanza ambiental es estructura, no voluntarismo, y esto es clave porque en fondo podemos tener profes con mucha voluntad de avanzar, pero necesitamos una gobernanza ambiental que les apoye y les dé como sustento al trabajo que están desarrollando. Y asimismo, entonces, esta gobernanza ambiental nos va a permitir ir motivando, entusiasmando a los distintos estamentos y qué lindo, me parece que claro, que debe haber sido hoy día en el video que veíamos, o tal vez lo estoy confundiendo con otro, pero que habla que en el fondo, no, me parece que es otro video que estoy confundiendo, pero no importa, tiene que ver con, el ejemplo lo voy a dar igual, con que hay un video que vamos a presentar, me parece mañana, que es que una profe dice que empezó ella con la motivación, pero logró después entusiasmar y motivar a toda la comunidad educativa y sus colegas, partiendo por sus colegas. Y ayer en uno de los menti muchos de ustedes respondían que lo que más cuesta, o de alguna forma como el desafío que tienen para desarrollar procesos de educación ambiental, es la motivación a sus colegas. Entonces, yo sí creo que es lento el motivar, el entusiasmar, pero yo creo que finalmente con la fuerza que tiene cada uno de ustedes, los que está hoy acá, finalmente sí va a lograr motivar a esos colegas y se van a ir uniendo a esta estrategia de educación ambiental, porque creo que es evidente que la educación ambiental como movimiento educativo es transformador y va transformando corazones y va transformando comunidades. Y desde ahí, desde mi punto de vista, seguramente va a ir motivando a otros colegas. ¿Es lento? Es lento. Desde ahí, transmitirles de alguna forma paciencia, y no perder la motivación ustedes mismos. Y finalmente la idea de fuerza de hoy, la última, es que sin coherencia institucional la certificación pierde sentido. Y la coherencia institucional tiene que ver con esto de qué es lo que declaramos en el PI, pero esto cómo se ve reflejado en los otros instrumentos de gestión educativa. Y lo decimos porque muchas veces hemos visualizado, cuando vemos expedientes y evaluamos expedientes, que se quedan en lo declarativo y de alguna forma, por alguna razón, no baja a los instrumentos de gestión educativa como el PME, que sabemos que en el caso de los jardines infantiles no todo funciona con un plan de mejoramiento educativo, sino que funciona con un documento interno de trabajo, como lo llaman, plan interno, pero también ahí es donde buscamos que se declare la educación ambiental para que tenga una coherencia. Y también entonces los otros instrumentos de gestión educativa, como el plan de gestión de convivencia escolar, el plan de formación ciudadana, que son dos instrumentos que tienen directa vinculación con la educación ambiental, porque tiene que ver con, en el caso del plan de formación ciudadana, con la ciudadanía ambiental, con formar ciudadanos del siglo XXI, que hoy en día es inconcebible que no estén formados desde la sustentabilidad. Y por otra parte, el plan de gestión de convivencia escolar, que tiene que ver con no solo tener, como declararlo y tener, ¿cómo se llama? Como el reglamento interno de convivencia escolar, donde hable de cómo cuidar, qué sé yo, las salas o las paredes o los patios, sino que tiene que ver mucho más con la convivencia propiamente tal, con transmitir valores como los que nombraba Roberto ayer, la corresponsabilidad, el respeto, la... eh, se me olvidaron los otros, pero corresponsabilidad, respeto, coherencia, y se me están olvidando los otros valores en este minuto. Pero, austeridad. Gracias, Cristina. Austeridad, respeto, corresponsabilidad, austeridad, coherencia, me faltan dos. Nosotros siempre hablamos de los 6 valores principales de la educación ambiental que desde el Ministerio de Medio Ambiente al menos queremos transmitir. Pero bueno, eso, si te parece, Coti, pasamos a la siguiente, que
¿No pasa? Ahí sí. Queremos generar ahora un espacio donde podamos responder a todas las dudas que puedan tener, por una parte. Por otra parte, pedirle también a todas nuestras colegas que están ahí en el chat que puedan poner, si es que ya no lo pusieron, la jornada para que la puedan evaluar, la evaluación de esta jornada, pero también no olviden registrar su asistencia. Es responsabilidad de cada uno de ustedes registrarse. Lo importante es que pongan siempre el mismo root de la misma forma, en el fondo, si lo pusieron con punto, si lo pusieron sin punto, en fin, porque nosotros después en tablas dinámicas vamos a juntar las 5 asistencias de esta jornada y nos tienen que calzar esos root. Así que es sumamente importante que se registren siempre de la misma forma. La invitación es que se queden a este espacio de preguntas-respuestas, porque aquí empiezan a surgir dudas que tiene el de al lado y que cuando uno responde se clarifica al tiro. Aprovechen esta instancia. En términos de contenido terminamos un poquito antes, pero ahora podríamos tener unos 10-15 minutos de preguntas-respuestas. Veamos cómo se va dando. Y por favor, evalúen la jornada. Se lo encargamos eso para que podamos siempre ir mejorando y haciéndolo el día de mañana, concretamente mañana, la próxima jornada, la 3, mejor, y así las jornadas a futuro también mejor. Así que déjenos todos los comentarios que ustedes quieran en esa evaluación. Si les parece, dejamos de compartir ahora. Cristina, pero también las otras colegas, si se quieren unir a este momento, pero Cristina Díaz desde Los Ríos, la encargada que nos va a transmitir cuáles son las preguntas que tienen vinculación con esta jornada o bien también con la certificación ambiental en sí, y que podemos aclarar dudas que puedan tener varios de ustedes. Gracias, Bárbara. Junto con Natalie hemos estado ahí trabajando en intentar dar respuesta a las consultas que han aparecido. Tengo un problema con la estabilidad de mi micrófono, les pido disculpas. No he logrado ponerlo de una manera en que se encuadre bien. Perdón. Y si no, No, apago pero ahí nomás está bien. No, Ya. Bueno, se ve tu cara, se ve bien. Ya. Bien. Mira, hay bastante participación en el chat. Agradecemos muchísimo a las personas que han hecho preguntas. Hemos intentado dar respuesta a la mayoría de ellas. Hay varias que tienen que ver con formatos de planificaciones, con formatos para las actas del comité, con formatos para la conformación del comité. Lo que les hemos señalado a quienes les hemos podido contestar es que no existe formato de planificación. Las planificaciones son las que cada establecimiento utiliza, ¿cierto? Lo importante es que para el indicador 1.1.2 sean planificaciones de aula integrada y bueno, cada establecimiento cuenta con sus propias estrategias y matrices para hacer sus planificaciones. Lo mismo en el caso del comité ambiental. El comité, bueno, está el formato del autodiagnóstico y luego el formato de resumen de expediente, que es lo que firma el comité, pero para las actas no tenemos formato. El SINCAE no ofrece un formato de actas del comité. Lo importante es que las actas describan claramente quiénes están participando en las reuniones, a qué estamento pertenecen y la lista de asistencia acredite su participación. Buenísimo, Cristina. Sí, ahí también comentar que por qué no tenemos formato establecido, y es porque nos parece también que hay tantas formas de funcionamiento. Hay comités ambiental que también forman parte del, ¿cómo se llama? El comité de la escuela o del jardín infantil, el consejo escolar. Del consejo escolar, gracias. Entonces, bueno, ahí también tendrán sus propias actas. Lo que dice Cristina es súper importante, es decir, no hay un acta tipo, pero el acta tiene que tener así como mínimo, por supuesto, que los temas que trataron y los participantes y los estamentos que corresponde a cada participante. Y con eso el comité regional, cuando evalúa, puede ver si efectivamente, por ejemplo, hay participación de los estudiantes, hay participación de la comunidad vecina a través de la organización social local. Eso,
Entonces no queremos como darles más formatos y como estrecharlo a un formato nuestro, sino que sean libres en el uso de ese formato. Sí, otras preguntas también dicen relación con si las organizaciones sociales que van a integrar el comité necesitan tener personalidad jurídica, y la respuesta es que no necesitan tener personalidad jurídica. No sé si Natalie quiere también intervenir o sigo revisando. Hola a Oye, todos, ¿me escuchan? Natalie. Solo agradecer porque a través del chat hubo una muy importante participación, estuvieron todos muy activos haciendo comentarios. En el momento que se nos cayó el Menti, empezaron los colegios a contestar a través del chat, así que eso se agradece enormemente. Tal como comentaba Cristina, surgen varias consultas a través de preguntas y respuestas que están asociadas, si bien es cierto, Cristina y Pía fueron respondiendo en el momento, sería importante transparentar algunas de las preguntas que tienen que ver más que nada como con la conformación del comité ambiental, quiénes pueden ser parte de la organización social local, que den ejemplos, que si bien es cierto las chicas lo respondieron a través del chat, es bueno que lo vayan comentando para los colegios que todavía tienen dudas de quién pueden ser parte del comité ambiental a través de este estamento que corresponde a las organizaciones sociales. Si Bárbara, si tú nos pudieras, por favor, transparentar y dar ejemplos por la experiencia que nosotros tenemos como encargados regionales, igual sabemos que pueden ser no solo instituciones con personalidad jurídica, sino que también, por ejemplo, puede ser un reciclador de base perfectamente parte del comité ambiental como organización social local. Sí, Natalie, gracias. Oye, sí, la verdad que, o sea, lo dijimos durante la presentación, son organizaciones sociales locales para nosotros las que tienen, corresponden a este punto acá, las que son funcional, territorial o de interés público. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, y por eso lo aclaramos también en las orientaciones que damos en la materia, hace un tiempo atrás salió el ejemplo de una corporación, si podía o no ser parte como del comité ambiental desde una organización social local. Y sí, efectivamente una corporación es una organización social local, tiene esa figura, entonces puede participar en esa figura como organización social local. Como la típica confusión que nos pasa es que piensan que el apoyo que le da el municipio, ya con ser parte de, o sea, con la participación del municipio en el comité ambiental, no está cubierta la organización social local. El municipio no lo consideramos como parte de una organización social local porque de hecho no lo es. Asimismo, las universidades tampoco. Y el otro ejemplo que se da siempre es municipio, universidades y... se me fue ahora. Pero eso. Y por otro lado, sugerir que una organización social local como muy tal vez productiva en el sentido que es cercano al establecimiento, tiene interés de trabajar en forma conjunta muchas veces en la junta de vecinos, por una parte, y por otra parte los centros de adultos mayor. Yo me acuerdo cuando yo era encargada de SINCAE en la RM, siempre lo daba como ejemplo, cuando lo daba como ejemplo, como se abrían, yo veía como ojitos, como luminosos, y es que los centros de adultos mayores, muchas veces nuestros adultos mayores están súper abandonados, súper como fuera de la sociedad. Es que los adultos mayores puedan ser parte de un comité ambiental y puedan colaborar por ejemplo, durante el verano que el colegio o el jardín infantil, la escuela cierra, y que ellos puedan mantener los huertos o los invernaderos que pueda tener el establecimiento, es para los adultos mayores una labor maravillosa de fortalecerlos a ellos. Durante el verano los huertos también se llenan de frutos, ahí están las lechugas, los tomates, y muchas veces los establecimientos se van y pierden toda esa maravilla que está en esos huertos. Y por otra parte, volvemos en marzo y ese huerto está con todo funcionando y lo podemos usar como herramienta pedagógica en marzo, el 1 de marzo, cuando volvemos a clase, o cercano a marzo. Y entonces hubo un beneficio propio, o sea, mutuo, perdón, en
en esta vinculación con una organización social de carácter, como en este caso, de adultos mayores. Así que la invitación es a buscar. Yo creo que hay, lo que pasa es que nos falta dar ese paso de ir a buscar quién está en nuestro entorno y podría interesarse en hacer un trabajo colaborativo. Eso, Coti, no sé si tú quieres aportar algo. Sí, quería complementar, bueno, de acuerdo con lo que comentas, y claro, el foco en particular de la organización que se involucre o sea parte del comité, es que sea una organización que esté dentro del territorio o cercana a la realidad circundante del establecimiento. Entonces es súper importante, como dice Bárbara, como mirar quiénes son los actores que tenemos cerca, y ahí pueden ser tanto, claro, una junta de vecinos, un grupo adulto mayor, un centro de padres de otro establecimiento certificado, porque vi por ahí que aparecía, por ejemplo, Greenpeace, como una consulta si podía ser parte de la organización social local, y ahí si bien Greenpeace es una organización no gubernamental, probablemente está alejado de nuestra realidad territorial y podría ser como más alejado del trabajo que realizamos como comité y de nuestra propia realidad como establecimiento. Entonces ahí la invitación es como a mirar bien local, como qué actores tenemos cerca para poder trabajar en conjunto en lo que nos importa a los dos. Y me distancio un poquito del comité solo para comentar que, por ejemplo, lo que comentabas tú, Bárbara, de los municipios y universidades, si bien no están consideradas como parte del comité, sí son alianzas muy significativas e importantes que, si bien no se evalúan en este contenido en particular, sí son consideradas en otro contenido de la matriz ambiental. Para que no se asusten, es importante potenciar esas alianzas también, pero es parte de las evidencias de un contenido que se llama alianzas colaborativas, para que lo tengan en consideración. Eso. Sí, comentar también que las personas que hicieron las preguntas pueden revisar en preguntas y respuestas, porque si no todas, la gran mayoría ya están respondidas, para no tener que leerlas todas. Y hay una pregunta también que no tiene que ver con contenido, pero que me preocupa un poco, porque hay un establecimiento que son varias las educadoras conectadas y plantean que no han podido registrarse en la lista de asistencia. Dice, nos conectamos como Comisión de Medio Ambiente, nos conectamos en conjunto desde un computador, pero al registrarnos por separado en las jornadas nos arroja error, ya que lo hacemos desde el celular personal. ¿Esto influirá en algo más adelante? Cabe mencionar que solo una de las participantes del comité logró poder registrarse. Es un problema logístico, lo voy a copiar quizás en el chat para que veamos después. Lo que sí sería importante es saber cuál es el establecimiento, ¿o no? Sí, ideal si nos ponen acá en el chat cuál es el establecimiento. Y bueno, vamos a tratar de ver por qué me parece tan extraño, porque no tiene por qué desde el celular no funcionar el registro de asistencia. Debiese poder funcionar con el link y entrar desde cualquier parte. Sí, pues aprovechando, yo acabo de ver una pregunta que está acá en el chat, eso sí, pero que me parece importante. Buenas tardes, quisiera saber si el formato de autodiagnóstico está disponible en la plataforma. Sí, está disponible, lo descargan dentro de la plataforma SINCAE, hay una pestaña que se llama Documentos y aprietan Documentos y se despliegan 4 subpestañas. Uno dice Establecimientos Educacionales. Dentro de establecimientos educacionales encuentran no solo el formato del autodiagnóstico, sino que los formatos que necesitan posteriormente para la etapa 3. Ahí mismo está la matriz ambiental, ahí mismo está el manual del SINCAE y el manual de procedimiento del SINCAE, dos documentos muy relevantes que ustedes conozcan, o sea, esenciales para desarrollar un buen proceso de certificación ambiental, ambos, el manual SINCAE y el manual de procedimientos SINCAE. Sí. Voy a copiar en el chat el link a documentos del establecimiento. Buenísimo. Para que puedan acceder ahí directamente, porque ese es el documento que van a tener que completar en esta etapa del proceso de certificación. Estamos en la etapa 2 y quienes están en proceso de certificación este año, sean nuevos o se revaliden,
tienen que subir su autodiagnóstico con las firmas correspondientes en el formato correspondiente hasta el 23 de abril, un día después del Día de la Tierra. Si es que les parece, y solo como, porque veo que tenemos un poco de tiempo y tal vez más de alguien puede tener dudas, esta es la página web del SINCAE, la pestaña de la cual estamos hablando es acá, documentos, y aquí dice para establecimientos educacionales, entren acá y acá encuentran los documentos obligatorios para la certificación, la matriz para educación parvularia, la de educación básica, y aquí está el informe de autodiagnóstico ambiental para educación parvularia y para educación básica y media. Yo creo que así tal vez queda un poquito más claro. Aquí lo invitamos a navegar en todas estas otras pestañas, material educativo, en fin. Acá también tienen los plazos para que si es que tienen alguna duda con los plazos los pueden ver acá, ¿ya? En pestaña de plazos. No sé si por mientras hay alguna otra pregunta. Bárbara, a través del chat están consultando nuevamente, porque, bueno, de hecho están dando como ejemplos, consultando directamente si CONAF, por ejemplo, podría ser parte del comité, si sirve la alianza con otro jardín ya certificado y si puede ser actor, por ejemplo, una empresa. Ya, vamos a hablar primero de la organización social local, ¿ya? Voy a aclarar primero, CONAF es parte del Comité Regional de Certificación Ambiental y del Comité Nacional de Certificación Ambiental, no es una organización social local y como tal puede ser parte del Comité Ambiental, pero no correspondería a la organización social local, ¿ya? Eso con CONAF. Lo segundo, ¿cuál era el segundo, Natalie? Perdona. Si puede ser actor una empresa. Ya, pensé que ese era el tercero. Iba a responder entonces por el segundo y respondo por este tercero, que la empresa, igual que CONAF, puede ser un colaborador, pero la empresa no es una organización social local. Entonces no pasaría como un actor, digamos, del comité ambiental. Sí, y tal como lo decía Coti muy bien y que lo aclaró, a mí se me fue comentar que, claro, el 3.2.1 me parece que es Alianzas colaborativas. alianzas colaborativas, gracias. Es ahí, en ese espacio, donde pueden incorporar todas las alianzas que ustedes tengan. Y me acordé de la segunda que ponía, que es como una alianza con otro jardín infantil. Alianza con otro jardín infantil está dentro de los, ¿cómo se dice? Dentro de considerar la organización social local. Hemos tenido la pregunta anteriormente y está aclarado en las orientaciones que damos para el contenido del comité ambiental. Dice ahí expresamente como en relación a la organización social local, funcional territorial de interés público, este debe ser vecino al establecimiento, considerándose, por ejemplo, una junta de vecinos, centro de adulto mayor, organizaciones juveniles, organizaciones deportivas, corporaciones o fundaciones, centro de madres, padres y apoderados de otros establecimientos certificados ambientalmente, entre otros. ¿Por qué certificado ambientalmente? Porque desde ahí podemos pensar que efectivamente hay un interés de educación ambiental entre ambas instituciones y de esta otra institución, en este caso este otro establecimiento educacional que está certificado ambientalmente, ¿ya? Así que la respuesta entonces es sí, puede ser otro establecimiento con certificación ambiental a través de su centro de padres, madres y apoderados, ¿ya? Yo solo no lo comento por esta pregunta que acaban de hacer respecto a otro establecimiento, pero la invitación es como que se lo tomen en serio esta organización social en el sentido que realmente sea una organización que les coopere y colabore en materia de educación ambiental. Que no lo hagan para hacer un check y decir, cumplí y ahora tengo 2 puntos en el contenido del comité ambiental. De verdad como que lo digo porque nos pasa, lo vemos cuando evaluamos expedientes. Entonces la invitación es a tomar la certificación ambiental no como un checklist a evidencias cumplidas, sino que realmente a este gran logro de
avanzar en un proceso de educación ambiental que como proceso nos va a permitir como mirarlo y trabajarlo como estrategia de educación ambiental y que nos permita en fondo ir realmente avanzando en transformaciones profundas desde individuales y colectivas, después como pasándole a la comunidad educativa y circundante. Natalie, no Gracias, sé, Bárbara. o Muchas gracias. Es Cristina, que si hay sabes algo que más. hay muchas consultas relacionadas con lo mismo, así que les invito a que revisen la matriz en la tercera columna, donde está muy detallado todo lo que nos manifestó Bárbara, pero ahí está con mayor claridad, ¿cierto?, quienes pueden sí ser parte en el estamento de organización social local y dan unos ejemplos, porque el chat se volvió loco, todos están consultando casos particulares, así que si los viéramos uno a uno estaríamos mucho rato. Así que la idea es que revisen la tercera columna de la matriz y que tengan la salvedad de diferenciar lo que es organización social local y lo que es alianzas colaborativas, para que no tengan confusión ahí. Sí, y lo otro importante, relevando lo que dice Bárbara, de que aquí más que buscar a alguien que me sirva para los 2 puntos, es ver realmente quiénes del territorio comparten este desafío y inquietud por hacer permear la dimensión socioambiental en la vida cotidiana, ¿cierto? Y lo otro que es importante es que no se aflijan porque no tienen que tener 2 puntos en cada uno de los indicadores. O sea, lo primero es que aquí esto es un proceso, ¿cierto? Y podemos partir por el nivel básico, avanzando al medio y quizás aspirando al de excelencia, pero ni siquiera para el de excelencia necesitamos 2 puntos en cada indicador. Por tanto, acá, más que buscar cómo llenar la matriz de 2 puntos para cada uno de los indicadores, es como ir viendo dónde están las fortalezas del establecimiento, hacer que esas se mantengan en el tiempo y de las brechas que ustedes identifiquen con el comité ambiental, ir viendo de qué manera estivan bien la carga y logran ir sacando adelante cada uno de los desafíos, ¿cierto?, que propone la matriz de certificación ambiental. Pero acá, como indica esta segunda jornada del SINCAE, el comité ambiental es un punto clave. Si cuentan con organizaciones sociales del territorio que lo integren, fantástico. Pero de no ser así, la participación de padres, madres, estudiantes, docentes, asistentes de la educación y equipo directivo es fundamental para que este proceso tenga sostenibilidad en el tiempo. Caso contrario, la persona a cargo de la certificación ambiental se cambia de colegio, se enferma, lo nombran embajador en Sudáfrica o lo que sea, y no hay un comité instalado, es muy difícil que en la siguiente revalidación puedan contar con el trabajo necesario para poder darle sostenibilidad a la certificación. Entonces, no es la maratón. Perdón, lo baño. Me parece que podríamos ya estar finalizando. Hay algunos comentarios, pero como decía Natalie, son bien particulares de cada establecimiento, entonces tal vez quedarnos con esto. Estamos un ratito antes, terminamos 15 minutitos antes, tal vez no es tan malo porque les cuento que mañana viene una jornada súper intensa. Mañana vamos a ver un tema muy importante, el diagnóstico socioambiental del entorno local y la reducción del riesgo de desastre. Son 2 contenidos de la matriz que están sumamente vinculados, pero cada uno en sí es muy desafiante. Es desafiante como su explicación y lo que implica, y también en términos como de contenido, todo lo que es reducción del riesgo de desastre ante el cambio climático es complejo como contenido. Entonces, tal vez hoy día nos damos un pequeño descansito
terminamos un poquito antes porque mañana tal vez vamos a estar bien justos en los tiempos. Y mañana tenemos la fortuna de contar con la Cristina Díaz en todo lo que es diagnóstico socioambiental del entorno local, así que la tendremos ahí nuevamente en esa oportunidad como expositora o como charlista, no sé cómo nombrarlo, pero eso. Qué bueno haber podido tener tantos asistentes en esta segunda jornada, recordarles que registren su asistencia, comentarles que tal vez si es que no lo tienen claro, que a quienes asistan un 80% de la jornada recibirán un certificado de participación de la escuela. Recuerden por favor evaluar también esta jornada, es sumamente importante si fue de interés o no para ustedes la temática, en fin, ahí pueden también, hay una pregunta que es como de más libre, que pueden dejar sus comentarios. Y nada, para cerrar, queremos agradecer sinceramente la participación de todas y todos, su disposición, su interés y el compromiso que día a día demuestran con la educación ambiental y con el CINCAE en sus territorios. También agradecer a nuestras colegas de regiones, a las 4 que hoy día nos apoyaron, tremenda pega, la Natalie, la Cristina, la Pía y Marcela, así que para que ahí también prendan sus cámaras, todas. Veo que todavía nos falta ahí, la Pía no está, la Marcela no está. Muchas gracias, queridas colegas, por apoyarnos con tanto compromiso y dando su tiempo para estar aquí hoy día con nosotras. Así que terminamos con esto nuestra segunda jornada. Les enviamos un saludo cordial, que tengan una muy buena tarde y nos encontramos mañana en nuestra tercera jornada. Cuídense.